All day you climb, and right back down the other side. How far will you go? With no guarantee, you know. Ay, ay, ay. The night is filled with stars that in a magical way seem to accompany us through the passage of time. Months go by, and although I personally could not return sooner, in December 2023, our dedicated team, led by Erick Lovera, visited the Morán Espinal family's home once again. We begin this stage by showing daily scenes full of meaning. Jocelyn and Jailin walking from Las Lagunas Arriba to their humble home in Jamamucito, traveling the same path that many humble rural people take every day. They finally arrive home, where we find Luis and Hela. It is evident how the passage of time has left its mark on their faces and how much the girls have grown. From afar, these images fill us with nostalgia and increases our desire to return soon to spend time in person with this beautiful family and their lovely daughters. Juan de Dios, que aquí estamos haciendo la cena. Que mire, ya pusimos la carne, la gallinita como a él le gustan. Ok. Cuando van a leña, no hay leña en ninguna parte, está todo difícil aquí. Está la leña, está difícil. Sí. Lo que tiene que hacer es buscar el mío, porque sí, eso es lo que tiene que hacer, pues ya la leña seca no hay, ¿no? ¿Busca qué? A buscar el mulo. Ah, ok. Sí, con un mulo se subió una buena cosa. Este que está casado con la mamá de la Ajá, mujer, sí, ella me dijo. Sí. Oh. Ok, esa dura hasta cuándo? Adiós, para esta noche casi mente, para mañana un ching. Now we share with you a fun and tender moment from the interview Erick conducted with the girls. Yo me llamo Morán Espinal. Yailin Morán Espinal. Yo me llamo Morán Espinal. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 9. Y yo tengo 7. Y yo tengo 4. When he asked Yosmairi what grade she was in, her immediate response was, in 5th grade. Said with complete confidence, but what really causes laughter is Jailin's expression, knowing full well that Yosmairi hasn't even started school yet. We let this interview run for a few moments to enjoy this beautiful moment full of innocence and authenticity. Escuela, yo estoy en 4. Y yo también, yo estoy en 3º.
Y yo estoy en quinto. Okay, muy bien. Time moves on, and now we are in February 2024. We finally returned full of excitement and enthusiasm to reunite once again with the Morán Espinal family. This time we come better prepared, driving a Nissan Frontier which, despite the recent rains, successfully faces the challenge of the muddy mountain roads. The sun begins to set behind the mountains, painting the landscape with warm, golden tones that highlight even more the unique beauty of this corner of the countryside. We watch as the shadows slowly lengthen, how the sky transforms into an incredible palette of vibrant colors, and how the hills softly glow before the sinking into the nighttime calm. The house is full of life, joy, and energy. Thanks to the visit from the girls and boys from Las Lagunas, we are ready to share hugs, deliver gifts, and enjoy together the love and joy that characterize this family. Hela, yo creo que me va a quedar aquí hoy. Está bueno eso. Sí. Sí. This reunion not only moves us deeply, it also reaffirms how valuable this mission is: to be present, to listen attentively, to offer help, and to sow hope among those who always welcome us with such warmth and generosity. It's a unique moment filled with emotions and deep joy. As we hand out gifts, the children's radiant smiles light up the entire place. Each gift not only brings surprises and immediate happiness, but also reflects the effort and love of those who from afar generously support this cause. The girls receive their presents with great enthusiasm. Their eyes shine with a beautiful mix of gratitude and sincere joy. There's no greater reward than witnessing how these small gestures can brighten their day and strengthen their hope in a better future. It reminds us powerfully that even when distances are great, kindness and love can cross borders and become concrete actions that leave lasting marks on the heart. In addition to the traditional gifts, we also brought special t-shirts from our brand Juan de Dios en la Tierra. These shirts are not just a material detail, but a powerful symbol of inclusion, making them feel like an essential part of this project. By wearing them, they show their support and reaffirm the connection to a mission of promoting positive change in their lives. It's a way of clearly telling them that they are not alone. This initiative belongs to them just as much as it belongs to us, and together we are building a community that moves towards a future full of new opportunities. The perfect moment has arrived for the children to enjoy a movie outdoors. We brought several films to project in the yard, transforming this simple space into a magical cinema under the stars. Watching the genuine excitement on their faces as they immerse themselves in the fascinating world of cinema fills our heart with happiness and satisfaction. It's a moment full of magic, where the innocence and enthusiasm of childhood remind us how valuable and essential it is to share such beautiful experiences. While the children enjoy the movie, we savor with pleasure a delicious country-style dinner, prepared with dedication and full of authentic flavors. But this dinner goes beyond just physical nourishment. It also fits us with the warm spirit of community and brotherhood that these wonderful people so generously offer us. The night was marked by endless rain. Although the constant sound of droplets softly hitting the zinc roof offered a comforting and deeply rooted feelings, I couldn't help but think about how slippery and complicated the road would be at dawn. Unlike our first trip in 2022, when the mud stopped our progress,
This time we have better resources and more experience. Even so, we are clear that caution is essential to avoid setbacks and delays. We have commitments awaiting us outside these mountains, and although the challenge of the mud remains, we are ready to face it with care, determination, and respect. Meanwhile, we enjoy the warm embrace of the fogón, eagerly awaiting the aroma of freshly brewed coffee. The conversation turns to the challenge it will be to leave Jamamucito with this persistent rain, and the mud once again making our route difficult. Cuando yo escuché esa lluvia anoche en la mañanita, como a las 3 por ahí, ¿verdad? Sí, porque empezó. Digo yo, bueno, duerme bien porque tú no vas para ningún lado. No, amaneció por ahí. Oiga, no se trae menos agua de ahí. No se trae menos agua. Papá, no. Vamos a tratar ya de hacer algo, ya que estamos aquí arriba. Y mire, no mueva esa guagua de ahí. Hasta usted no voy que aclare o algo, que se ponga medio seco, porque esa guagua, usted sabe que esa guagua yo. Ahorita va así, muchachos, mira que vamos Yo vine ya. aquí, los haitianos pusimos 2 a trabajar aquí. Bueno, ni los 4x4 míos suben ahora por aquí. Los ganchos de los pies. Luis and his brother Andres work hard with shovel and pick, laying firmer and drier soil over the muddy path. This task is essential to prevent the vehicle from dangerously sliding to the left when descending, since when the mud is fully saturated, it doesn't matter where you try to steer it, gravity decides the direction. Even though from the wide camera angle you can't easily perceive the actual tilt of the road to the left, we know well that a slip could take us straight off the path, posing a significant risk. Miren esas princesas ahí, 3 princesas de la casa. We take a moment to lift our loyal drone, Lilo, and offer you a privileged view of these beautiful mountains, now covered by the area's characteristic mist. This image is an encouraging sign. Unlike other areas of San José de las Matas, here the forest cover remains vigorous and less affected by environmental deterioration. However, looking from above at the heights of Jamamucito, particularly in the area known as La Sabana, we clearly notice how deforestation is putting the spring sources of the streams at risk. The practice of cutting trees to raise cattle, although done without bad intention, literally severs the headwaters of the water sources. This impact, though unnoticed by many, continues due to the lack of understanding about the serious consequences it brings. These areas need to be carefully protected and preserved to ensure the collection of clean, sustainable water, avoiding the contamination that directly affects the community that depend on these vital resources.
más bien hasta ahora. Sí, no, si ustedes no le habían hecho, porque hasta yo patinaba con los zapatos, si ustedes no le habían hecho esto, no, me guayaba. Ya gracias a Dios está ahí. Ya sabemos qué hacer la próxima. Today we have the immense pleasure of receiving two very special visitors in Jamamucito, my cousin Ibelice and her husband Roberto. They decided to come all the way here to personally experience the unique beauty of this remote community and to connect directly with the Morán Espinal family, whose story has been the beating heart of our journey. Agárrese, prima. Agárrese que vamos para el cielo ahora. Their presence goes far beyond a simple family visit. It is a true act of support, solidarity, and genuine affection. Roberto and Ibelice bring not only warmth and companionship, but also contribute generously with resources, sowing seeds of hope that will slowly blossom into a better future for this family. Their sincere enthusiasm reminds us of the essential reason we started this project, to build deep connections, promote education, and generate real and lasting change. As they walk these mountain paths surrounded by peaceful landscapes, their smiles reflect the pure joy of discovering the natural wonders of Jamamucito, and also of admiring the resilience and unbreakable spirit of those who live in this land. Esperamos que algún día cuando ustedes vuelvan ya la casita tal vez esté ahí. Sí, si Dios quiere. Adiós. Tonight, Luis and Jocelyn offer us a very special experience, a delicious wild mountain pig, puerco cimarrón they hunted themselves, a true Dominican celebration and tribute to life in the Cordillera Central. Si sabe cómo se ve, está muy... No sabe cómo está, fui yo que la cociné, la sazoné y todo. ¿Sí? Sí. Ay, es verdad. Sí. Él está dando mucho crédito. Wow, pero este está bueno. Ese fue que agarró el hermano mío ahora y que estaba aquí ahorita, Radamés. El chivo, digamos el Bueno, chivo. sabe malo, ¿no? Porque la otra vez comí un puerco de cimarrón puro. Era como medio fuerte. Ajá. Como que no me gustó mucho. Le estoy diciendo que estoy... During the evening, we also shared deeply emotional moments with Hayla and Jocelyn, touching on intimate topics that clearly reveal the strength and sensitivity that shape family life in this remote corner of the world. Special note for our audience, here we present brief but meaningful fragment of this special and moving conversation, but if you like to fully immerse yourself in the depth and emotion of this intimate chat, we warmly invite you to enjoy episode 13 of the docuseries Crónicas de la Familia Morán Espinal on our Spanish language channel, Juan de Dios en la Tierra. Dime, Hayla, ¿cómo tú te sientes de la situación? ¿Tú quieres conocer? ¿Tú te recuerdas de tu papá? ¿De tu papá? ¿Quién es que tú consideras tu papá? Sí. ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? ¿O no quiere hablar de eso? ¿Te emociona eso? ¿Tú quieres que él forme parte de tu vida? ¿Tu papá, tu padre original o qué tú sientes? Es triste, bueno, pero tú tienes aquí, ¿ves? Tienes una buena madre, tienes a Luis, que está trabajando y... No, esto yo se te doy el cuerpo también, porque después de los 2 meses yo se lo he creado. ¿De los 2 meses? Sí,
Puede ser tu padre. Ese es tu padre. El padre no es el que engendra, sino el que está a tu lado, el que te cuida. Él fue irresponsable, pero tú sabes que también, Heila, tú tienes que perdonar y tienes que saber que mucha gente no tiene la misma forma de pensar y quizás él no sabe pensar de otra forma. Sí, y yo le voy a decir algo también, Juan de Dios. Mire, yo pasé por ese mismo proceso. ¿Por qué le digo? Porque mi papá se dejó de mi mamá. Nosotros éramos 4 hermanos. Yo era la más vieja. Y yo, cuando ellos se dejaron, yo lo que tenía era 3 años, 4 años por ahí, más o menos. Que de ahí fue que mi mamá se casó con este hombre. Y él fue quien nos ayudó a levantarnos a nosotros también. Entonces era algo que si a usted no le conviene una cosa, uno no puede quedarse con ella, ¿verdad? Porque es imposible uno quedarse con una persona que le haga la vida imposible a uno. Sí. Entonces yo hice un viaje, fui a Santiago y le pregunté. Él tiene una niña que tiene 12 años que él la tuvo fuera después que él se dejó de mi mamá. Día me encontré sola con él y le hice varias preguntas, al cual lo dejó ahí sorprendido. Y yo le preguntaba que por qué razón él no había dejado. Y había muchas razones a las cuales el por qué él no había dejado. Después mi abuelo murió. Mi abuela murió también, la mamá de él. Mi abuela cumplió un mes que murió. El 21 de cumplió un mes. ¿De mes que pasó? Y ella me decía tantas cosas, al cual también la contesta, lo que yo le estaba preguntando no era parecido a lo que él me estaba diciendo. Y es como le digo, muchas cadenas van arrastrando. Pero gracias a Dios que eso se fue olvidando, pero sí, uno sufre mucho. Tú no tenías una relación con él, ¿verdad? No. Bueno, ¿quién más que tú para ayudar a Heila? Porque tú pasaste por eso y tienes que darle mucho amor a Heila como quizás tú lo necesitaste. ¿Quién fue esa figura que llenó ese vacío, tú crees, que de tu padre? Bueno, yo diría que nadie. Porque el amor de un padre no se puede comparar con nadie. Y yo diría que nadie llenó ese vacío, ni tampoco me dio ese amor que yo quería con mi padre, ni nada de eso, nadie. Eso no tiene comparación con nadie. In episode 14, we finally had the pleasure of visiting Selenia, Jocelyn's mother, and Reino, her husband. We had planned to go have dinner with them a few days earlier, but an unexpected situation forced us to cancel at the last minute, leaving us with a bit of worry for not being able to fulfill our promise. That's why this time Selenia made sure not to start cooking until we arrived, determined to welcome us with all her love. If you'd like to know in detail how we reached this special day, you can revisit the previous episodes where we share step by step each moment that brought us here. No, pero miren hasta dónde vinieron ustedes montaditos, miren. Y eso está bueno, mira. Eso es una caballada, ¿verdad? Adiós. ¿Para qué te está pillando abajo? Adiós, parece está aquí. Sí, bueno. Mami, Apolinaria entonces no deja que Juan de Dios coma nada, porque todo lo come ella. Vamos a ver, llévame a ver.
Yomairi me va a llevar a conocer algo aquí, no sé. Ahí se cayó una tablet, Yomairi. ¿Sabes? Ahí se cayó una tablet. Oh, veo a Dios. Y aquí había más juguetes, tal vez porque lo derrumbaron. Todo como allá abajo. Muy bien, buen trabajo. Ay, qué feo. Yo lo haré. El que quiera venir a comer, que tenga hambre, que venga. Ya pueden comer todos lo que quieran comer. Yo no, porque yo no voy a comer nada. Uno no pueda, pero entonces ya no visita uno. Diga que no era él. El hombre vino trayendo frutas. Hola. Plátano. ¿Y por qué no me estás dañado por allá? No, pues eso lo mismo. Trabajó mucho, parece. Poco. Toma. Pero ya no le dejamos comida. No se preocupe, que si ustedes comieron, yo estoy bien. Como todo Juan de Dios me había comido 2 cucharadas. Yo cociné. Ese hombre viene sudado, Ay. Wow, pero ese hombre esposo de Selenia tiene mucho mollero. Aquí se mantiene la gente fuerte. Vean los molleros de ese Pero hombre. caminando, subiendo, imagínense. Sí, aquí no se necesita el gimnasio, ¿no? Se me cuida. Igualmente, vaya con Dios y gracias por visitarnos. Nos vemos en el cumpleaños, quizás. Ay. Hola, Gela. Tú sí estás bonita. Y esa camiseta, como que me recuerda a algo eso. Mira, pero ustedes están uniformaditas. Hola. Sí, usted está bien. ¿Y usted está bien? Bueno. ¿Te conoce a Polinaria? Hola, bella. Hola, cosa bella. On this occasion, we visited Lilo, Jocelyn's beloved grandfather, and we remember how almost by accident we had the privilege of meeting him back in 2021, long before establishing the beautiful relationship we now enjoy with the entire Morán Espinal family. If you'd like to relive more details of this memorable encounter, we warmly invite you to watch the full episode and discover the emotional stories behind these images. Vea, señor Lilo, le traigamos regalo. La niña, vea. Le traemos las nietas. Gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Bien, esa vida tan buena. Gracias a Dios. ¿Y usted? Saludos. Bien. ¿Se acuerda de mí? Bueno, óigase, porque yo me acuerdo que no veíamos, pero que eso hace tiempo. Pues yo lo entrevisté a usted hace 2 años. Ajá, ¿y a dónde fue? Ahí en la laguna. Y mi papá se casó después de eso. ¿Y usted no cree que usted se vuelva a Sí, casar? usted sabe, si yo me hallara una mujer que yo pudiera traérmela para acá, que fuera, ¿te ve? Que esté, que pueda, que estemos juntos. Yo lo agradeciera porque que un compañero y una compañera se necesitan. Sí, ¿verdad? Para no estar solo. Ajá, ¿no, verdad? Ay, sí. Porque usted todavía se ve muy fuerte, usted todavía no es solamente de que para que salgan juntos agarrados de mano, no. No, todavía yo... ¿Cuál fue el tiempo Sí, adiós, usted sabe, bueno. más feliz que usted estaba? Ajá, el tiempo O el feliz. momento más Más bueno. sí, como de que usted no se le olvida. Adiós, usted sabe, cuando nos acostábamos en una cama los dos, que hablábamos y todo ahí. Ok. Bajábamos a hablar y todas esas cosas. Hablando, ok. Hablábamos, sí, ahí nos mirábamos. No, porque usted me estaba asustando. Cabrón. Yo-
Yo no sabía por dónde usted iba ahí, ¿no? Dije, wow, pero este va fuerte. Va por los lados, ¿no era? After sharing moments full of laughter and enjoying the clever humor that characterized Lilo, the time came to say goodbye. We did so with deep gratitude and warm hug. But before leaving, we took the opportunity to kindly invite him to celebrate my 51st birthday, a very special event that will also mark the closing of this wonderful trip. You won't want to miss it. Señores, ya vamos a subir aquí donde Jocelyn, primera vez con Lilo. Pero que Lilo me dice que él nunca ha subido allá, de aquí, donde su nieta. A ver, de aquí no he pasado nunca. ¿De ahí no ha pasado? De aquí no he pasado. Keeping our promise, here we are once again with Lilo. This time after going personally to pick him up at his house to bring him to what turned out to be the most popular episode of the whole series, episode 16, our emotional farewell in February 2024. During our conversation, we discovered something unexpected and moving. Lilo had never visited his granddaughter's home. We took advantage of that detail to joke about finding him by organizing a party at his place someday. But he quickly replied with his usual sense of humor, suggesting a more appropriate find, making him dance a merengue típico tonight. Of course, we're not going to let him off that easy. This episode promised lots of tradition, joy, music, and above all, the unique spark that only Don Lilo can bring us. Aquí le traigo un señor que me dijo que nunca ha subido aquí. Primera vez que viene aquí a mi casa. Pero eso casi se merece una multa. No, oiga. Adiós, que le peguen una multa de que tenga que bailar un merengue. Esa la puso suave. Oye, mira. Sí, brillo. Jocelyn. Ay, Bien, Juan bien, de Dios, venga a ver la jaiba, venga a Ya ver. dije, Vamos a ver la jaiba. Caramba. Por fin. Mire. Mucho, ¿no? Ay, vamos a presentarle en la luz. Pero son unos jaibones grandes. Señores, aquí tenemos jaiba. Eso, no es Juan de Dios, mire. During this emotional birthday celebration, we not only celebrated mine, but also that of Jocelyn and Madeline. We had the honor of enjoying a truly authentic merengue típico. Even though the usual group led by Roberto couldn't be present, from Rincón de Piedras, Albert and Julián came with their tambora and guira, gifting us an unforgettable night full of joy, music, and dance. If you want to relive the full magic of this celebration, we invite you to enjoy episode 16 in its entirety. There's also a beautiful rumor going around that very soon we may be celebrating another great party to inaugurate the new home of the Morán Espinal family, a moment we all look forward to with deep joy and hope. Señores, ya la gente está llegando aquí a esta fiesta de mi cumpleaños y cumpleaños de Jocelyn, Madeline también. Así que entonces, ahora yo me voy a bañar antes que llegue todas las otras gente. En 1, 2 y 3. Ya estamos listos para mi cumpleaños, el cumpleaños de Madeline. Madeline, ven aquí, Madeline.
salimos, yo no sé bailar. Ay, 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 ay. A ver si agarramos de ritmo. Mira Ronnie, mira Ronnie. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Agárrelo, agárrelo. Señores, por fin voy a comer jaiba aquí en Jamamucito. No cojan envidia, pero esta es mi jaiba. No, pero no me la dé toda, mina. And so, with heart full and spirit renewed, we bid farewell, not just to the Morán Espinal family, and not just to dear Don Lilo, but to a chapter of a journey that has touched us deeply. We leave this mountain with the sound of merengue típico still echoing in our memory, and the smiles of the girl etched into our hearts. But this is not an end, only a pause, because soon we will return. With God's help, the support of our community, and the same conviction that brought us here the first time, we will begin the road that leads not just to their home, but to their future. A road carved with hope, a dream laid out, meter by meter, stone by stone. The first step towards the new life for the Morán Espinal family, and for all of us who dare to believe that change begins one family at a time.